Antes que nada me presento, yo soy el contador Marcelo Borde y bueno, y les voy a dar las tutorías para teoría y técnica en ¿Eh? positiva. Uno para lo que es No. el plan 2015 y teoría y técnica en positiva para el plan 99 es una sola materia que es anual, como les comenté. Acá tengo anotado el tema de los parciales. Ya les digo, a ver, 2 segundos. Bueno, para el plan 2015, teoría y técnica impositiva, el parcial está previsto para el 21 de mayo del 2021, ¿sí? El contenido vendría a ser impuesto a las ganancias de personas humanas y personas jurídicas e impuestos sobre los bienes personales, ¿sí? Y después el recuperatorio está previsto para el día 11 de junio del 2021, ¿sí? Entonces, para teoría y técnica impositiva 1, que es la materia de cuarto año, digamos, el único parcial es el 21 de mayo y el recuperatorio es el 11 de junio. Para teoría y técnica positiva del plan 99, perdón, que es la materia anual, tenemos dos parciales. El primer parcial que entra el contenido es lo mismo que teoría y técnica positiva 1, o sea, impuestos a las ganancias para personas humanas, personas jurídicas e impuestos sobre los bienes personales, es el 12 de junio, ¿sí? El primer parcial. El segundo parcial, que ya sería el contenido de teoría y técnica positiva 2, está previsto para el 7 de octubre y el recuperatorio del primero o del segundo parcial va a ser el 6 de noviembre. ¿Está? Dicho esto, es como información más institucional, vamos a arrancar con el contenido. Bueno, como les comenté, para teoría técnica positiva 1 o para el primer parcial de teoría técnica positiva, el contenido es impuesto a las ganancias e impuesto a los bienes personales. Impuesto a las ganancias tenemos dividido en impuesto a las ganancias para personas humanas y para personas jurídicas. ¿Está? ¿Alguno sabe o qué entiende por el impuesto a las ganancias primero? Como para ir rompiendo el hielo. Cualquiera que quiera participar. Un ratito antes los cortos, digamos. Es fundamental, digamos, acá en las clases, digamos, como es una clase por semana y el parcial ya es el 21 de mayo, no es que vamos a tener muchas clases. La idea es desarrollar la parte práctica, ¿sí? Apoyándonos en la ley, vamos a resolver los casos prácticos que están en los módulos, ¿sí? En los módulos ustedes tienen por un lado el módulo con los enunciados y por otro lado el módulo con las soluciones. La idea es ir resolviendo con ustedes, ¿sí? Por ahí, por el escaso tiempo, no vamos a alcanzar a desarrollar todos, pero es fundamental que ustedes, para poder resolver los prácticos, tengan ya leída la parte teórica, ¿sí? Entonces, en ustedes va a recaer la parte del estudio de la teoría, que para eso tienen el módulo de teoría, donde está todo el material, y también aparte la ley, ¿sí? Yo soy muy partidario de apoyarme mucho en la ley, que como les comenté es el único material que van a tener disponible al momento de rendir. Y digamos, para que no pierdan mucho tiempo buscando, la idea es que se familiaricen en buscar, porque obviamente ustedes por ahí al estudiar van sabiendo los temas, pero por ahí al momento de resolver un ejercicio práctico, no se saben toda la ley de memoria, pero al tener y al poder consultar, es de mucha ayuda saber dónde buscar en la ley. ¿Sí? Yo les pasé al grupo la ley y el decreto reglamentario, ¿sí? Entonces, en la ley está todo y todo lo que por ahí necesito un poco más de aclaración o de extensión va a estar en el decreto reglamentario de la ley de impuestos a las ganancias. Bueno, ahora sí, a ver, ¿quién sabe o quién quiere decir más o menos qué es lo que entiende por el impuesto a las ganancias? Y podríamos decir que es un impuesto, valga la redundancia, un gravamen sobre las ganancias de hacer una persona física o no, la persona humana o empresa. Exactamente, sí, está bien, digamos. A ver, dentro de la clasificación, o sea, cuando vayan a la parte de teoría van a tener por ahí una parte introductoria donde habla de los impuestos. O sea, ya sabemos que, digamos, los impuestos es un recurso genuino que tiene el Estado para hacerse de recursos, valga la redundancia, para poder atender a los gastos en los que incurre, ¿sí? Entonces, tiene por ahí fuentes
fuentes primarias, por decirle, y después fuentes derivadas. Los impuestos es como una fuente primaria, ¿sí? De la cual, o a través de la cual, el Estado obtiene recursos, obtiene ingresos, ¿sí? Dentro de la clasificación de los impuestos, digamos, tenemos tres tipos de orígenes de impuestos o de tres tipos de manifestación de la capacidad contributiva, se le llama, de un contribuyente, ¿sí? Un contribuyente puede contribuir, valga la redundancia de nuevo, al Estado de tres maneras. Con su patrimonio, o sea, la manifestación de la capacidad contributiva es la capacidad, digamos, que exterioriza el sujeto para poder contribuir o, digamos, que le da al Estado el poder de policía para poder exigirle al sujeto que contribuya, básicamente, ¿sí? Entonces, puede contribuir a través de su patrimonio, que son los impuestos patrimoniales, a través de los consumos, de la manifestación de capacidad contributiva, la pueden manifestar a través del consumo, que tenemos los impuestos a los consumos, y a través de la renta, ¿sí? Esas son las tres manifestaciones de la capacidad contributiva que tiene un sujeto, ¿sí? Entonces, según esa clasificación, el impuesto a las ganancias es un impuesto a la renta, ¿sí? La manifestación de la capacidad contributiva se la da a través de lo que el sujeto gana o de la renta que genera. ¿Estamos? Entonces, básicamente, lo que va a grabar en este caso es la renta del sujeto. En el caso de los impuestos patrimoniales, lo que va a grabar es el patrimonio. Ahí en ese caso tenemos, por ejemplo, el impuesto de los bienes personales. El impuesto de los bienes personales es un impuesto al patrimonio del sujeto, ¿sí? Y después, digamos, el Estado también puede exigir al sujeto que contribuya según los consumos, que están los impuestos a los consumos, por ejemplo, el IVA, que es como por ahí el más simbólico, ¿sí? Entonces, esas son las tres manifestaciones de la capacidad contributiva que tiene un sujeto: el patrimonio, la renta y los consumos, ¿sí? El impuesto a la ganancia está dentro de los impuestos a las rentas. Es un impuesto de carácter cedular. ¿Por qué? Porque la ley está estructurada digamos, en una especie de cápsulas. Entonces, está estructurado por categorías de renta, ¿sí? Tenemos la primera categoría, segunda categoría, tercera categoría y cuarta categoría. ¿Alguien sabe qué grava cada categoría? Alguno que haya por ahí más o menos leído o que haya sabido de otro. Por ahí, a los que se empezaron a unir después, ¿alguno ya cursó alguna vez impuestos o para todos es la primera vez? Les voy a pedir participación, un poquito, digamos, para ahí, para hacer un poco más ameno, ¿sí? Así que, digamos, no tengan para nada vergüenza para participar, porque acá estamos todos para aprender, ¿sí? Perfecto, ahí están poniendo en el chat que es la primera vez para Camila Estechina y para Elena, que es también. Perfecto. Bueno, entonces, como les comenté, digamos, es fundamental, sobre todo si es la primera vez, porque por ahí sí ya han cursado o ya han, digamos, empezado a estudiar en algún momento la materia, ya van a tener una noción. Pero para todos aquellos que es la primera vez, es fundamental que lean la teoría, ¿sí? Lean la teoría previamente a intentar resolver los prácticos, porque les va a ser de mucha ayuda y les va a ahorrar un montón de tiempo para entender, porque teniendo la base teórica, digamos, la parte práctica es como mucho más a menos y uno sabe más o menos lo que está haciendo, digamos, o cómo está liquidando. Y básicamente, como toda materia teórico-práctico, digamos, justamente en la práctica es donde uno va viendo cómo se va aplicando lo que uno va estudiando, ¿sí? Así que es fundamental, digamos, que vayan, que lean la parte práctica y que sobre todo vayan leyendo la ley, ¿sí? Al principio les va a ser muy engorroso leer la ley, porque, digamos, la redacción por ahí en algunos impuestos no es la mejor. Toda ley, digamos, va remitiendo de un artículo a otro, entonces como que a uno
va desgastando un poquito el tema del estudio, pero es importante, digamos, que lo hagan, ¿sí? Entonces, bueno, como les comenté, el impuesto a las ganancias está estructurado en categorías de rentas, ¿sí? Tenemos la primera categoría que grava todo lo que se llama las rentas del suelo, ¿sí? Después vamos a leer bien los artículos que corresponden a cada categoría, pero así de manera global, la primera categoría grava las rentas del suelo. Es decir, por ejemplo, los alquileres. Si uno tiene propiedades y la alquila, la renta que obtenga por esos alquileres entra en primera categoría. Segunda categoría, grava todo lo que es rentas de capitales, ¿sí? Si uno tiene un capital y ese capital le genera algún tipo de renta, entra en segunda categoría. Después, la tercera categoría lo que grava es de manera general a las rentas de las personas jurídicas en general, ¿sí? Independientemente del tipo de renta que sea, ¿sí? Ahí hay un aporte. Los de primera categoría graban los usufructos, los de segunda categoría graban las acciones o intereses, los de tercera categoría graban las ganancias de sociedades. Eso está aportando acá en el chat la compañera que es. Y cuarta categoría, el trabajo personal. Perfecto, digamos, de manera resumida, son como algunos ejemplos, ¿sí? Así como de manera global, primera categoría es todo lo que es rentas del suelo, no solamente el usufructo, sino todo lo que es rentas del suelo. Segunda categoría, rentas de capitales. Digamos, un ejemplo de esos capitales puede ser si uno tiene acciones y esas acciones le generan una renta, entra en lo que es segunda categoría. Después, más adelante, también vamos a ver lo que se denominó con la modificación de la ley, con la reforma, el impuesto cedular, ¿sí? La tercera categoría, las rentas de cualquier sujeto que sea persona ideal. Y cuarta categoría, las rentas del trabajo personal, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo en relación de dependencia, siempre y cuando supere los mínimos no imponibles que vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, básicamente eso es a grandes rasgos lo que grava cada categoría. ¿Estamos? Bueno, a ver, vamos a arrancar. Yo les voy a ir también compartiendo la pantalla y para que ustedes vayan viendo lo que yo les voy a ir mostrando. De todas maneras, vamos a ir trabajando con el práctico 1, digamos, los primeros prácticos siempre, tanto de teoría y técnica positiva 1 como 2, los primeros prácticos son más teóricos. Esta, como es la primera clase, vamos por ahí a detenernos un poco en eso, pero a partir de la segunda y tercera clase como que ya vamos a empezar a saltear un poco los primeros prácticos que son teóricos, que básicamente con leer el módulo de teoría y leer la ley, ustedes los pueden llegar a resolver. De todas maneras, si tienen alguna duda, después me preguntan y lo resolvemos, ¿sí? La idea es, como son pocas clases, es ir salteando toda la parte teórica e ir directamente a lo que es liquidación. ¿Sí? Que es un poco más también entretenido y más llevadero. Y por ahí lo que cuesta más. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a, como es la primera clase, vamos a hacer el práctico 1 del módulo 1 y vamos a leer la ley sobre todo, ¿sí? Que en los primeros artículos de la ley siempre, digamos, siempre está como lo principal, ¿sí? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que grava cada ley? ¿Cuáles son los sujetos? Y también, muy importante, lo que tienen que tener en cuenta, digamos, siempre al momento de leer una ley, sobre todo en materia de impuestos, tienen que tener básicamente algunos aspectos en claro. Primero, ¿qué es lo que grava? Es decir, el impuesto que se está creando por esa ley, ¿qué es lo que grava? ¿A quiénes alcanza? ¿Sí? O sea, digamos, ¿qué es lo que grava? Estamos hablando del objeto del impuesto. ¿A quiénes alcanza? El aspecto subjetivo o los sujetos a los cuales grava, ¿sí? Después, el aspecto territorial, básicamente, digamos, dónde se va a circunscribir, si es un impuesto municipal, si es un impuesto provincial, si es un impuesto nacional. Y también algo muy importante que tienen que tener en cada ley son las exenciones, ¿sí? ¿Qué es una exención? Básicamente, digamos,
Todo lo que no está dentro del objeto está excluido, por lo tanto, el impuesto no lo grava. Pero hay situaciones que, estando dentro del objeto, el legislador, digamos, puntualmente exime del impuesto, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si tenemos el impuesto a las rentas para personas físicas, ¿sí? Si existiera únicamente un impuesto a las rentas para personas físicas, entonces todo lo que serían sociedades no estarían alcanzados, estarían fuera del objeto, ¿sí? Eso sería más o menos un ejemplo. No estoy hablando puntualmente de nuestra ley de impuestos a las ganancias, sino más o menos para que se grafiquen. Entonces, si hubiera un impuesto a las rentas para personas físicas, ya estarían fuera del objeto las personas jurídicas, ¿sí? Y después, si puntualmente diría el legislador que no están alcanzadas las personas físicas o humanas que fueran jubilados, por ejemplo, entonces eso sería una exención, porque los jubilados son personas físicas o personas humanas, están dentro del objeto del impuesto, pero el legislador puntualmente los saca. A eso se denomina exención, ¿sí? Después, cuando lean el módulo de teoría, también van a entenderlo un poquito mejor, pero por ahí para tener en cuenta y para ir adelantando algo de teoría. O sea, la idea es, por más de que acá desarrollemos aspectos prácticos o hagamos los prácticos de la guía, obviamente va a haber cómo vamos a hacer referencia a la teoría, ¿sí? Y vamos a leer mucho la ley. ¿Estamos? Ahí les voy a compartir la pantalla. Bueno, ahí ustedes seguramente van a ver lo que yo estoy viendo en mi pantalla, ¿sí? Bueno, acá todos ven la ley. Me avisan si no se ve, ¿sí? Cualquier cosa me hablan al chat o activan su micrófono y me dicen nomás si es que por ahí no se ve algo, si quieren que vuelva sobre algo en particular. ¿Estamos? Bueno, entonces ahí tenemos la ley, ¿sí? Esta es la ley de impuestos a las ganancias. Vamos a leer los primeros artículos como para ir más o menos familiarizándonos un poquito, ¿sí? Entonces tenemos Ley de Impuestos a las Ganancias, título 1, disposiciones generales. Acá tenemos sujeto y objeto, ¿sí? Que son dos de los aspectos que yo les comenté que eran aspectos como fundamentales en toda ley que tienen que saber. Entonces vamos a apuntar digamos, siempre al objeto que nos va a decir qué es lo que grava el impuesto, al sujeto, es decir, a quién alcanza, después, digamos, el aspecto espacial, en qué lugar o en qué territorio va a estar grabado y por ahí también las exenciones, ¿sí? Lo que sí, por ahí para no hacer tan lenta la conexión, cuando comparto la pantalla voy a desactivar la cámara. ¿Cómo lo hago? Ahí está. Bueno, entonces tenemos el artículo 1, ámbito de aplicación. Dice, todas las ganancias obtenidas por las personas humanas, jurídicas y demás sujetos indicados en esta ley quedan alcanzadas por el impuesto de emergencia previsto en esta norma, ¿sí? Entonces, al momento de crearse la ley de impuestos a las ganancias, era un impuesto de emergencia que posteriormente se fue prorrogando, ¿sí? Entonces, acá lo que nos dice es que va a alcanzar a las personas humanas y jurídicas y demás sujetos que van a estar indicados en la ley. También alcanza las sucesiones indivisas, son contribuyentes conforme lo establecido en el artículo 36. Entonces después vamos a ir al artículo 36 a ver qué nos dice sobre las sucesiones indivisas. A todo esto, ¿qué entienden ustedes por sucesión indivisa? ¿Alguno sabe el concepto de sucesión indivisa? Por ahí sí ya ha estudiado alguno de los derechos.
Entonces tenemos por un lado personas humanas y personas jurídicas. Y después la ley también agrega a las asociaciones indivisas. Ahí aporta una compañera, es la asociación que se hace cuando fallece una persona. Pregunta si es la asociación que se hace cuando fallece una persona. Básicamente la asociación indivisa, digamos, es, digamos, para el derecho no está considerada como una persona, ¿sí? Sino que la ley de impuestos a las ganancias le da una entidad, ¿sí? Es decir, no necesariamente lo que diga la ley de impuestos a las ganancias sea concepto de persona para el derecho, ¿sí? Entonces, la asociación indivisa, ahí agrega otro compañero, las asociaciones indivisas, perdón, son contribuyentes desde el fallecimiento del sujeto, que va a ser el causante, hasta la declaratoria de herederos, o cuando se haya declarado válido el testamento. Está perfecto. Eso sí, gracias Joaquín Rodríguez, ahí que hizo el aporte. Es decir, la sucesión indivisa básicamente es como la continuación para el impuesto, ¿sí? No solamente es para el impuesto a las ganancias, para otros impuestos también considera a la sucesión indivisa como un sujeto, ¿sí? Entonces, básicamente es la continuación. Si una persona física o una persona humana era contribuyente del impuesto, al momento de fallecer, la sucesión indivisa vendría a ser como la ficción del patrimonio que tenía esa persona después de fallecer, digamos, esa sucesión indivisa desde el momento del fallecimiento, como aclara el compañero, hasta la declaratoria de herederos, esa sucesión indivisa sigue teniendo por ahí operaciones, ¿sí? En este caso, a ver, si la persona física o la persona humana que fallece tenía una actividad comercial, por ejemplo, una vez que fallece, si por ahí continúa generando ingresos, si digamos el negocio que tenía sigue funcionando y todavía no hay una declaratoria de herederos, ese negocio o esa actividad que sigue funcionando sigue generando ingresos y esos ingresos pertenecen a la sucesión indivisa. ¿Cuál es la característica particular? Es que el quit del contribuyente que tenía como persona física es el mismo quit que va a tener como sucesión indivisa, ¿sí? Entonces, desde el momento de fallecimiento hasta el momento en que se declaren los herederos y se distribuya todo el patrimonio de esa persona, como dice ahí el compañero del causante, esa sucesión indivisa va a ser sujeto del impuesto a las ganancias, también de otros impuestos, pero ahora estamos viendo específicamente impuesto a las ganancias. ¿Está? ¿Queda claro? Perfecto. Y desactivo la cámara y vuelvo a compartir. Entonces dice, las sucesiones indivisas son contribuyentes conforme a lo establecido en el artículo 36. Los sujetos a que se refieren los párrafos anteriores, residentes en el país, tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior, pudiendo computar como pago a cuenta del impuesto de esta ley las sumas efectivamente abonadas por impuestos análogos sobre sus actividades en el extranjero hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior. Los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina conforme lo previsto en el título quinto y normas complementarias de esta ley. Ahí vamos a hacer otra aclaración, ¿sí? Entonces acá habla, también agrega la ley en el artículo 1 el concepto de residencia, ¿sí? Entonces también separa o hace distinción entre residentes y no residentes. ¿A qué se consideran personas residentes? Digamos, también hay que ir, después vamos a ver, digamos, qué requisitos tiene que tener una persona para ser considerada residente para el impuesto a las ganancias, ¿sí? Porque por ahí no coinciden siempre con los requisitos que tiene que tener una persona para ser considerada residente según las leyes de migraciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la ley de impuesto a las ganancias tiene sus propias consideraciones con respecto a la residencia o no residencia de una persona, ¿estamos? O de un sujeto. ¿Qué es lo que nos quiere decir con residentes y no residentes? Acá se aplica lo que es el criterio del impuesto a las ganancias o la legislación argentina para el impuesto a las ganancias, aplica el criterio de teoría de la fuente, ¿sí?
y la teoría de básicamente para el concepto de residencia, perdón, la teoría de la renta mundial. ¿Qué significa esto? Que los residentes del país, los que son considerados residentes de Argentina, van a tributar por todas las rentas que obtengan, ya sean originadas en el país o en el extranjero. Es decir, si yo, sujeto del impuesto a las ganancias, soy considerado, tengo para el impuesto a las ganancias residencia en Argentina, yo voy a pagar impuesto a las ganancias por la renta que obtenga efectivamente en el territorio del país y así también por las rentas que obtenga en el exterior. Es decir, que si yo hago un trabajo profesional, por ejemplo, en el exterior, a mí me contratan en el exterior, realizo el trabajo en el exterior y me pagan en el exterior, también tengo que tributar, tengo que, digamos, agregar esas rentas que obtuve en el exterior a mi declaración jurada de impuestos a las ganancias que realizo acá en el país, ¿sí? Entonces voy a pagar impuestos a las ganancias por las rentas que obtengo en el país y en el exterior. ¿Estamos? ¿Qué también nos dice la ley? Que se puede llegar a tomar como pago a cuenta los impuestos análogos que hayan pagado en el exterior por esas rentas que se obtuvieron en el exterior. ¿Qué significa esto? Que si yo, residente de Argentina, obtuve una renta en el exterior, que me pagaron obviamente en el exterior, y al momento de abonarme, por ejemplo, pongámosle que realicé un trabajo en España, ¿sí? Me contrataron de España para hacer un trabajo, una asesoría o lo que fuere, y me pagan en España. Al momento de pagarme en España, me retienen el impuesto a la renta que haya en España, ¿sí? Porque está sujeto a las leyes de los impuestos de España. Es decir, que a mí me contratan de España, me pagan allá y me retienen un impuesto a la renta en España. Yo tengo que agregar, tengo que traer esa renta que obtuve en España y sumarlas a mis rentas que obtuve en Argentina, ¿sí? Entonces, incrementa mi base imponible, digamos, las rentas que obtuve en el exterior. Ese incremento, digamos, yo puedo tomarme como pago a cuenta el impuesto análogo que pagué en el exterior. Es decir, esa retención, ese impuesto que me cobraron en España, yo también, así como agrego las rentas que obtuve en España, me tomo como pago a cuenta de eso que pagué en el exterior. ¿Se entiende? Básicamente, lo que apunta con eso la ley es que no haya doble imposición. Es decir, que yo al declarar esas rentas que obtuve en España, no pague acá y haya pagado también allá, sino que me tomo como pago cuenta lo que me cobraron allá. Siempre y cuando estemos hablando del mismo impuesto, ¿no? Sí, por eso dice Exactamente. análogo. La ley, ahí vuelvo a compartir, la ley es específica en ese punto. Entonces dice acá, los sujetos a que se refieren los párrafos anteriores residentes en el país tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior, pudiendo computar como pago a cuenta el impuesto de esta ley, las sumas efectivamente abonadas por impuestos análogos. Es decir, que obviamente yo me tengo que tomar, como yo estoy liquidando impuestos a la ganancia, me tengo que tomar el impuesto que me cobraron en el exterior a las rentas, ¿sí? Entonces, pudiendo tomar como pago cuenta las sumas efectivamente abonadas por impuestos análogos sobre sus actividades en el extranjero, hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior. Entonces, ahí también me pone un límite la ley, ¿sí? Es decir, a ver, si yo al incorporar esas rentas que obtuve en el exterior, en este caso en España, me da a pagar 1.000 pesos más en Argentina y yo en España supongamos que pagué traducido a pesos, porque obviamente me habrán cobrado en euros, traducido a pesos supongamos que pagué 1.500, ¿sí? 1.500 pesos allá en España, ¿sí? Entonces, esos 1.500 pesos yo me puedo tomar como pago cuenta acá en Argentina, pero hasta el incremento de lo que me dé a pagar la renta que obtuve en España, ¿sí? Es decir, que yo únicamente me voy a poder tomar como pago cuenta 1.000 pesos, que es lo que me incrementó el impuesto acá en Argentina. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Está? Bueno, sigamos un poquito.
Hoy, digamos, como es la primera clase, por ahí se va a hacer un poquito más lento. La idea es que después, cuando vayamos viendo los prácticos, el trabajo con la ley se haga un poquito más dinámico, ¿sí? Tampoco los quiero asustar tan de golpe en la primera clase con tanto contenido. Y después lo que nos dice es que los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina, conforme lo previsto en el título quinto y normas complementarias de esta ley. ¿Y qué nos quiere decir la ley en este caso? Que, por ejemplo, un no residente es una persona que no tiene la residencia, es decir, una persona que vive en el extranjero y viene a realizar, por ejemplo, un trabajo acá en el país, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una persona que es de nacionalidad brasileña, por ejemplo, viene a la Argentina a hacer un trabajo y obtiene en nuestro país, obtiene una renta. Esa renta es considerada de fuente argentina, ¿sí? Para este sujeto que es no residente o que es residente de Brasil, va a ser una ganancia de renta, de una renta de fuente argentina. Es decir, ese sujeto que es no residente va a pagar impuestos a las ganancias en Argentina por las rentas que obtenga en el país, en Argentina nada más. Es decir, Argentina, el fisco de Argentina le puede cobrar a ese sujeto que es no residente, en este caso, a ese sujeto que tiene la nacionalidad brasileña, le puede cobrar impuestos a las ganancias por las ganancias que obtenga en nuestro país, no así por las que obtenga en su país o en cualquier otro país. ¿Sí? Entonces, básicamente, este es el criterio de renta mundial. Los residentes pagan impuestos a las ganancias por las rentas que obtengan en el país y en el exterior. Y los no residentes pagan impuestos a las ganancias por las rentas que tengan únicamente en nuestro país. ¿Se entiende? Eso es lo que se denomina o lo que la ley denomina cuando por ahí vayan a la teoría, lo que se denomina el criterio de renta mundial. ¿Estamos? Bueno, vamos avanzando un poco más. Entonces, hasta ahí el artículo 1, sujeto y objeto. Los sujetos acá tenemos personas humanas, personas jurídicas y sucesiones indivisas, ¿sí? Como a grandes rasgos. ¿Y cuál es el objeto del gravamen? Las ganancias, todas las ganancias obtenidas por las personas humanas, las personas jurídicas y las sucesiones indivisas, ¿sí? Y después agrega el concepto de residencia. Y ahí tenemos que diferenciar si se trata de personas residentes o no residentes. Vamos al artículo 2. Concepto de ganancia. Entonces, acá dice que van a pagar por todas las ganancias, pero en el artículo 2 me va a aclarar un poco más a qué ganancias se refiere. Una cosita nada más a tener en cuenta. En este caso, esta ley es de la editorial de Repar, ¿sí? Por ahí cuando tengan las separatas, digamos, si se compran las separatas de Repar, también tienen la misma disposición, o también hay otras editoriales que también trabajan de la misma manera, como por ejemplo la ley o cualquier otro compendio que adquieran, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá, en el artículo 1 me da todo el articulado y después al pie del artículo hay como unas referencias. ¿Qué implica estas referencias? Son las correlaciones que tiene este artículo, el artículo 1, con otros artículos de la ley. Acá la L se refiere a la ley, a esta propia ley de impuestos a las ganancias. Es decir, que este artículo 1, que me habla de sujeto y objeto del impuesto, va a estar relacionado con el artículo 2, artículo 5, artículo 36, artículo 73, artículo 82, 102 y 115 a 123 de la ley. Y también, por ahí, si hay algo que merezca que tenga por ahí una aclaración o una extensión, está el decreto reglamentario, es decir, que tiene correlación con estos artículos de la ley y del decreto reglamentario con el artículo 1, artículo 2, artículo 6 y artículo 178. Es decir, que si por ahí yo quiero buscar algo referente a sujeto y objeto que no está aclarado en este artículo, puede ser que esté en estos otros artículos, tanto de la ley como del decreto reglamentario, ¿sí? Entonces, como por ahí para tratar de profundizar algún tema.
Las leyes que son impresas tienen por ahí algo que es de mucha utilidad, que es el índice alfabético, ¿sí? El índice alfabético, ustedes por ahí, si están estudiando y quieren saber sobre un tema específico o al momento de estar rindiendo, si les preguntan sobre algo específico, por ejemplo, qué sé yo, le preguntan sobre sujeto o sobre residencia, ¿sí? Entonces van al índice alfabético, buscan residencia y ahí le vas a decir todos los artículos, tanto de la ley como del decreto reglamentario que tratan ese tema en particular. Y entonces por ahí se le hace mucho más fácil y ágil la búsqueda, ¿sí? Y no tienen que estar memorizándose tanto la ley. Obviamente que después, al estar manejando continuamente, ya algunos artículos le van a ser muy familiares, digamos, y van a saber dónde buscar. Pero por ahí sí tienen que buscar algún tema específico que no saben específicamente en qué artículo está, pueden recurrir al índice alfabético de la ley, que es muy útil a la hora de buscar algo o a la hora de estudiar. ¿Estamos? Bueno, seguimos. Vamos al artículo 2 que habla del concepto de ganancia. Dice, artículo 2, a los defectos de esta ley son ganancias y sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas. Punto 1. Los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación. Eso es lo que se denomina para el impuesto a la ganancia la teoría de la fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué implica, digamos, la teoría de la fuente? Es decir, que se trata de una ganancia que, digamos, que sea susceptible, como dice la ley, de una periodicidad, es decir, que se mantenga en el tiempo, que sea una ganancia o un rendimiento que tenga una periodicidad, ¿sí? Y que esa fuente esté habilitada o que esa fuente esté habilitada para producir ganancias, ¿sí? Después el inciso 2 me dice, entonces vamos al copete de nuevo, los efectos de esta ley son ganancias, punto 2 o inciso 2, los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan o no con las condiciones del apartado anterior, es decir, con la teoría de la fuente, obtenidos por los responsables incluidos en el artículo 73 y todos los que deriven de las demás sociedades o empresas o explotaciones unipersonales. Después vamos a ver, el artículo 73 habla de, vamos un ratito hasta ahí. Artículo 73 habla de las sociedades de capital, ¿sí? Básicamente, acá enumera a casi todas las sociedades de la ley de sociedades, es decir que básicamente el inciso 2 del artículo 2 habla sobre las rentas obtenidas por los sujetos de empresas, ¿sí? Entonces, los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan o no con las condiciones del párrafo anterior, del apartado anterior, obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 73 y todos los que deriven de las demás sociedades o empresas o explotaciones unipersonales. Excepto que, no tratándose de los contribuyentes comprendidos en el artículo 73, se desarrollaron actividades indicadas en el inciso F y G del artículo 82. Y estas no se complementaran con una explotación comercial, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior. Básicamente, y para cerrar un poquito este punto, habla de las sociedades las sociedades de todo tipo, ¿sí? Entonces, la teoría de la fuente por ahí se aplica más a personas físicas o humanas y para sucesiones indivisas, es decir, que para que sea considerada ganancia para la ley, tiene que haber una fuente que sea periódica, o sea, tiene que haber una fuente generadora de ingresos primero. Esa fuente tiene que ser susceptible de una periodicidad y tiene que estar habilitada para generar esos ingresos, ¿tá? O esas rentas. Para el caso del punto 2, para esa sociedad, para ese tipo de entes, digamos que son las sociedades o las personas jurídicas, no es necesario que exista una fuente, ¿sí? Punto 3.
También van a ser considerados ganancias a los efectos de esta ley los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. Esto, por ejemplo, el apartado 3, es una de las excepciones a la teoría de la fuente. ¿Qué implica? Y eso, digamos, se habilitó por ahí en la reforma también. Antes, en la antigua redacción de la ley, lo que establecía la ley era que, digamos, para las personas físicas y sucesiones indivisas iba a ser considerada ganancia siempre que exista la fuente generadora de ingresos y esa fuente esté habilitada. Es decir, que una vez que se agotaba la fuente generadora de ingresos, el sujeto ya no pagaba más impuesto a las ganancias. ¿Cuál es un ejemplo, digamos, práctico en este caso? Antes de la reforma y después de la reforma. Por ejemplo, si yo tenía en este caso, una máquina, ¿sí? Una máquina que la alquilaba, ¿sí? Entonces, esa máquina, para una persona física que la alquilaba, era la fuente generadora de ingresos, ¿sí? Tenía que estar habilitada para generar ingresos. Es decir, que si yo adquiría la máquina y todavía no estaba en condiciones, la máquina no estaba habilitada para generar ingresos, ¿sí? Una vez que estaba habilitada y la máquina me generaba ingresos, entonces esa era mi fuente. La teoría de la fuente lo que establecía era que una vez que yo venda la máquina, la fuente dejaba de existir, ¿sí? Por ende, la persona física no pagaba impuestos a las ganancias por la venta de esa máquina porque se agotaba la fuente, ¿sí? En cambio, con la reforma, cuando se habilitó el inciso C, ya lograba, no por la teoría de la fuente, sino una excepción que está taxativamente expuesta en la ley, ¿sí? Que es el inciso C, por ejemplo, el inciso 3, perdón, de la ley el inciso 3 del artículo 2. Que ahí en ese caso dice, los resultados van a ser ganancias, los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, por ejemplo, una máquina, ¿sí? Cualquiera sea el sujeto que las obtenga. Entonces, un sujeto que tiene un sujeto, persona física que tenga una máquina, si la vende, no entra por el inciso 1 del artículo 2, que es la teoría de la fuente, pero sí entra o sí va a estar grabado por el inciso 3, ¿sí? Creo que alguien escribió, no, perdón. ¿Está? ¿Se entiende lo de la teoría de la fuente? Y el inciso 3, que es una de las excepciones. Por ahí, a ver, es un tema por ahí, o una pregunta de final, si se quiere. ¿Cuáles son las excepciones de la teoría de la fuente? Bueno, por ejemplo, lo que está establecido en el inciso 3, en el apartado 3, perdón, del artículo 2, es una de las excepciones de la teoría de la fuente, ¿sí? El resultado proveniente de la enajenación de bienes móviles amortizables, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. Punto 4. Los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, incluidas las cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación en fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. ¿Sí? Esta también es una excepción de la teoría de la fuente, porque, digamos, antes, si yo tenía alguno de estos elementos y me generaba una renta, esa era mi fuente. Al momento de venderla, ya, digamos, la fuente se agotaba. Es decir, que no entra, o sea, no está grabado por el inciso 1 del artículo 2, pero sí por el inciso 4, porque habla de cualquiera sea el sujeto que las obtenga, ya sea persona física o una persona jurídica. ¿Estamos? Y el punto 5 habla de los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. ¿Sí? En ese caso también. Antes por ahí, si yo tenía, por ejemplo, un inmueble y ese inmueble estaba con destino de alquiler, digamos, ese inmueble para mí era mi fuente generadora de ingresos. Al momento de venderlo, digamos, no pagaba impuestos a las ganancias porque
digamos, se me agotaba la fuente. En el caso de que yo lo tuviera alquilado, ¿sí? Y, digamos, ahora con la modificación y con la habilitación de ese inciso, que es el inciso, perdón, el inciso 5, pasa a estar grabado la venta de inmueble para el impuesto a las ganancias independientemente del sujeto que realice la venta. ¿Está? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, hoy vamos a avanzar hasta las 7, ¿sí? A ver, arrancamos 5:30 más o menos, vamos a ir hasta las 7, vamos a hacer 1 hora y media. Pero como también les había comentado, hay que habían consultado en el grupo el tema de la duración de las clases. Por lo general, digamos, la clase está, digamos, pautada o, digamos, por reglamento, digamos, está pautada para 1 hora y media, ¿sí? La idea por ahí es siempre empezar un práctico y en lo posible terminarlo durante la clase, digamos, para que no esté cortada y tampoco para que tenga que esperar hasta la semana siguiente para resolverlo. La idea es empezar un práctico y terminarlo. Si hay tiempo, se empieza otro y también se lo termina o por lo menos se hace lo posible. Entonces, la idea es que sea la clase más o menos de la duración de 1 hora y media con posibilidad de extenderse hasta 2 horas, ¿sí? No más de 2 horas porque también es tedioso para todos estar más de 2 horas frente a la computadora, digamos, en este tiempo y aparte la mayoría calculo que tendrán otras materias y demás también que tendrán que, que asistir o ver las clases. Bueno, como les comenté, la idea es hacerlo de 1 hora y media con posibilidad de extender a 2 horas. La asistencia a la videoclase no es obligatoria, ¿sí? Y es más, si alguno se tiene que retirar durante la clase porque tiene algún compromiso, lo que sea, lo puede hacer, no hace falta que avise, digamos, la clase es totalmente libre, ¿sí? Bueno, seguimos un poquito más. Vamos al artículo 3 que me dice concepto de enajenación. A los fines indicados en esta ley se entenderá por enajenación a la venta, permuta, cambio, expropiación, aporte a sociedades y en general todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso, ¿sí? Acá esto es muy importante porque habla de, digamos, la transmisión de dominio a título oneroso, es decir, que ya está excluyendo todo acto de disposición gratuita. ¿Estamos? Después nos dice, tratándose de inmuebles se considerará configurada la enajenación o adquisición según corresponda cuando mediare boleto de compra-venta u otro compromiso similar, siempre que se diere u obtuviere, según el caso, la posesión o en su defecto el momento en que este acto tenga lugar, aun cuando no se hubiere celebrado la escritura traslativa de dominio. Artículo 4. Bienes recibidos por herencia. A todos los efectos de esta ley, en el caso de contribuyentes que reciban bienes por herencia, legado o donación, se considerará como valor de adquisición el valor impositivo que tales bienes tuvieran para su antecesor a la fecha de ingreso al patrimonio de aquellos y como fecha de adquisición esta última. En el caso de no poderse determinar el referido valor, se considerará como valor de adquisición el valor en plaza del bien a la fecha de esta última transmisión en la forma en que determine la reglamentación. Artículo 5 me habla de la fuente y me habla de renta mundial. En general y sin perjuicio de las disposiciones especiales de los artículos siguientes, son ganancias de fuente argentinas aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio de la nación de cualquier otro acto o actividad susceptible de producir beneficios o de hechos ocurridos dentro de los límites de la misma, sin tener en cuenta nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones ni el lugar de celebración de los contratos, ¿sí? Esto básicamente está muy relacionado a lo que hablamos en el artículo 1, ¿sí? Y vieron que acá en el artículo 1 tiene como correlación el artículo 5, digamos que trata un poco más el concepto de residencia. Bueno, hasta acá vamos a leer esto de la ley y por ahí vamos a empezar con el práctico y si es necesario vamos a ver otros artículos. Pero vamos a arrancar un poquito con el práctico.
¿sí? Entonces, esta es la guía de casos prácticos. Tenemos por un lado los enunciados y por otro lado las soluciones. La idea es ir viendo siempre el enunciado y después pasarnos a la solución, leer, digamos, la consigna y pasar a la solución para ver cómo está resuelta. Y mi apoyo, mi contribución es, digamos, es explicarle cómo hacer. En este caso son ejercicios teóricos, pero la idea es, digamos, para los ejercicios prácticos es tratar de resolverlos con ustedes para que vean cómo se liquida cada impuesto. Vamos a andar un poquito más. Y acá tenemos la solución. Antes que nada, vamos a leer esto que está en la solución, que es a manera como una pequeña introducción teórica también. Dice, para el caso 1, tener en cuenta las siguientes definiciones. Teoría de la fuente, que es el apartado 2.1, que para que exista la fuente, digamos, para que ser considerado, para poder aplicar la teoría de la fuente, tenemos que tener en cuenta que exista una fuente permanente que lo produzca, por ejemplo, en el caso de un inmueble, el alquiler, o en el caso del inmueble, del alquiler de inmuebles, la fuente, como les comenté, era el inmueble, ¿sí? Que el rendimiento producido por esa fuente sea periódica, por ejemplo, el alquiler, que sea periódico, y que exista la habilitación o explotación de dicha fuente. Es decir, que tiene que estar funcionando o tiene que estar habilitado. A ver, para el caso de la habilitación, vamos a hacer algunas consideraciones, ¿sí? Es decir, por ejemplo, a ver, en el caso de un inmueble, que yo lo tengo en alquiler, yo lo tengo que tener efectivamente alquilado o por lo menos puesto en alquiler el inmueble para considerar que esté habilitado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del alquiler, yo si alquilo el inmueble, por lo general cobro todos los meses o depende, digamos, de lo que diga el contrato, cada cuánto se va a cobrar el inmueble. Entonces ahí existe una periodicidad. ¿Estamos? Por ejemplo, en el caso de un negocio que venda artículos para el hogar, ¿sí? Tiene que estar habilitado el negocio, es decir, que tiene que, digamos, estar considerado, o sea, tiene que estar funcionando, por decirlo de alguna manera, para considerarlo la teoría de la fuente, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa también a tener en cuenta es, digamos, la venta de un automóvil, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo un automóvil de uso particular y lo vendo, después vamos a ver el caso, digamos, al momento de venderlo, digamos, no es una venta que yo me dedique a hacer venta de automóviles, por eso, digamos, en ese caso no se puede aplicar la teoría de la fuente porque es un hecho aislado, ¿sí? Entonces, la venta de un automóvil de uso particular no puede ser considerado dentro del apartado 1 del artículo 2 porque no existe una periodicidad. Entonces, la venta de automóviles no puede ser considerado teniendo o analizado desde el punto de vista de la teoría de la fuente. Vamos a ver qué tratamiento se le da a eso, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso de un profesional, ¿sí? A ver, un profesional que realiza, digamos, su fuente de ingreso o de ganancias es su profesión. Si yo como contador, por ejemplo, presto servicios a un cliente todos los meses, entonces existe una periodicidad. Pero yo, por ejemplo, siendo profesional y tengo un trabajo en relación de dependencia, supongamos que tengo un trabajo en relación de dependencia como administrativo en una empresa. Ese es mi trabajo principal. Y aparte soy contador, estoy matriculado y eventualmente hago algún trabajo como contador. ¿Sí? Entonces, esa actividad como contador, digamos, ya no tiene la periodicidad porque yo lo hago cada tanto. En ese caso, ¿ustedes consideran que, digamos, esos trabajos aislados como contador deberían pagar impuestos a las ganancias, sí o no? Creería que sí, porque está dentro de nuestra actividad principal, o sea, como profesionales podemos, digamos, dentro del periodo anual tener
digamos, trabajos mensuales o semestrales o quizás una vez al Ujú. año, pero está dentro de mi actividad principal. Está. A ver, la respuesta es correcta, sí, digamos, sí se debería, ¿sí? Pero, a ver, te complico un poquito más el caso, o sea, siempre la respuesta va a ser sí, pero te complico un poco más el caso. A ver, Ok, yo siendo, por ejemplo, contador, ¿sí? Tengo, como dije, un trabajo como administrativo que atiendo por ejemplo, a ver, trabajo en un banco, ¿sí? Atiendo al público en un banco, esa es mi actividad principal. Yo soy empleado en relación de dependencia del banco, pero aparte soy contador y estoy matriculado. Y cada 3 años hago un trabajo particular. Viene un cliente X, hace 3 años que no hacía nada, viene un cliente X, me pide que le realice un trabajo profesional, es decir, que le liquide algún impuesto, que le haga un balance o lo que sea, digamos, y yo hace 3 años no hacía nada relativo a la profesión. El único ingreso que tenía era como empleado en el banco, ¿sí? Que en el banco no estoy contratado ni siquiera por ser contador, sino estoy contratado como administrativo, como atención al público en el banco y hago digamos, un trabajo esporádico, en este caso muy esporádico, porque pasaron 3 años como contador. ¿Está alcanzado o no por el impuesto a las ganancias? Ese trabajo como contador, digamos que lo hago cada 3 años, sí también. ¿Y ujú, por qué sí? Digamos, porque por más de que no haya una periodicidad mensual, y en este caso ni siquiera anual, el título de contador, o sea, el título por el cual yo estoy ejerciendo la profesión, ya me está habilitando, por eso también se le llama título habilitante, ¿sí? Ya me está ok, habilitando a realizar eso, por más de que yo no lo haga siempre, lo haga cada tanto, de todas maneras está grabado o está dentro del ámbito del impuesto a las ganancias, ¿sí? bien. Ahí también, ahí el compañero eh, pone lo que estábamos leyendo ahí en el módulo en el módulo 1 en la parte de soluciones, ¿sí? Y dice que existe habilitación o explotación de dicha fuente, es decir, hacerlo funcionar o la habilitación. En este caso, no hay una periodicidad, pero sí está habilitado. Y por más de que no haya una periodicidad, tampoco, a ver, la ley en este caso no me exige un periodo por el cual tenga que ser periódico, valga la redundancia, es decir, no es que me dice, tiene que tener por lo menos una vez al mes o una vez al año, ¿sí? Tiene que ser periodo, no exige un periodo de tiempo. Pero cuando me habla de habilitación, el título a mí ya me habilita a ejercerlo siempre, ¿sí? Hasta que yo dé de baja mi matrícula, en este caso yo me jubile o lo que sea, ¿sí? Entonces, mientras yo tenga el título y esté habilitado para ejercer, por más de que lo haga tanto, igual sigue siendo sujeto al impuesto a las ganancias por la actividad como contador, aunque lo haga esporádicamente. ¿Está? Ahí otra compañera también dice, existe una habilitación de la fuente que, digamos, es también correcto. ¿Estamos? Bueno, vamos de nuevo. Entonces, eso con respecto a la teoría de la fuente, ¿sí? Y después tenemos la otra teoría, que es la teoría del incremento patrimonial, que según la teoría del incremento patrimonial, renta es todo aquello que significa un incremento del patrimonio. Es decir, por ejemplo, si yo gané la lotería o una herencia, si me dieron una herencia, también es considerada teoría del incremento patrimonial. O sea, también es considerado renta porque existe un incremento de mi patrimonio. Después vamos a ver si estos dos casos, digamos, están o no incluidos o están o no grabados en el impuesto a las ganancias. Una cosa es que esté dentro del objeto, ¿sí? Y otra cosa es que esté grabado o no, porque puede estar dentro del objeto, pero puede no estar, puede estar dentro del objeto, pero puede no estar específicamente grabado porque el legislador lo pudo haber extendido una exención, ¿sí? Entonces, según la teoría del incremento patrimonial, la ganancia está dada por la diferencia entre el patrimonio neto del periodo cero o del año cero y el patrimonio neto del periodo 1 del ejercicio o sea, es decir, la diferencia entre el patrimonio neto del ejercicio cero y el ejercicio 1 más el consumo. ¿Sí? ¿Se entiende eso?
Perfecto. Entonces, tenemos por un lado el criterio de la teoría de la fuente, ¿sí? Que ya vimos cuáles son los requisitos para ser considerado una ganancia desde el punto de vista de la fuente, y desde el punto de vista del incremento patrimonial, el impuesto trabaja de la siguiente manera. Yo tengo un patrimonio neto al inicio del ejercicio, es decir, al momento 0, y un patrimonio neto al momento 1. Si este patrimonio neto del momento 0 al momento 1 creció, ese incremento patrimonial, el impuesto lo considera como renta o como ganancia. Es decir, a ver, ¿por qué creció mi patrimonio? ¿Está? Entonces ahí yo tengo que empezar a justificar por qué creció mi patrimonio. Todo aquello que no esté debidamente justificado para el impuesto es renta. ¿Sí? Es decir, a ver, si yo tenía 500.000 pesos de patrimonio al inicio y al cierre mi patrimonio neto es de 1.000.000, quiere decir que mi patrimonio neto creció en 500.000 pesos. Esos 500.000 pesos de incremento patrimonial se supone que puede ser, o sea, se supone que es por rentas. Yo gané 500.000 pesos durante el ejercicio en el cual en ese monto se incrementó el patrimonio. ¿Estamos? Entonces, de eso más o menos trata el incremento patrimonial. Después también se agregan otras variables a esa ecuación, como por ejemplo el consumo. Un sujeto, persona física, tiene un patrimonio neto al inicio, tiene un patrimonio neto al cierre. El incremento, digamos, si es que hubo incremento, porque pudo haber también sido al revés, se pudo haber reducido, ¿sí? Pero supongamos que hablamos de incremento. El incremento del momento 0 al momento 1 para el impuesto ese incremento se debe a rentas. Pero este sujeto, aparte, durante el ejercicio tiene que haber vivido, ¿sí? Tiene que haber subsistido. Es decir, que no solamente ganancia es ese incremento patrimonial, sino también lo que consumió durante el año para vivir ese sujeto. Es decir, si yo tenía 500.000 pesos al inicio del ejercicio y al cierre tengo un patrimonio neto de 1.000.000 y durante el ejercicio yo gasté para vivir, supongamos, 200.000 pesos, mi renta del periodo no va a ser 500, que es el incremento patrimonial, sino ya 700. ¿Por qué? Porque yo gané lo suficiente para incrementar en 500 mi patrimonio y también para vivir esos 200.000 o para consumir esos 200.000 pesos durante el ejercicio. ¿Se entiende? A ver, yo después puedo entrar a justificar si, por ejemplo, ese incremento patrimonial no fue renta mía, sino que recibí una donación. Entonces, eso puede justificar ese incremento y no necesariamente yo gané rentas por 500.000 pesos, sino que parte de ese incremento patrimonial puede verse a una donación. ¿Está? Entonces, básicamente la teoría del incremento patrimonial es una ecuación. Patrimonio neto al momento 0, patrimonio neto al momento 1, más menos consumo. ¿Se entiende? A grandes rasgos, después vamos a ir un poquito más específicamente y por ahí se va a entender un poco más. ¿Vamos? Bueno, vamos a ver algunos puntos del práctico 1. ¿Sí? Vamos al enunciado. ¿Qué es lo que nos dice en el caso 1? Perdón. Analizar la ganancia en los siguientes casos teniendo en cuenta la teoría de la fuente, renta o producto, y la teoría del incremento patrimonial. Entonces, estas dos teorías que dijimos recién, tenemos que analizar cada punto que está en el caso 1 desde esas dos teorías. Entonces, lo que tenemos que responder básicamente es si hay ganancias desde el punto de vista de la teoría de la fuente o desde el punto de vista de la teoría del incremento patrimonial. Entonces, acá tenemos, en el punto A, dice que un sujeto recibe una donación de una camioneta Ford Ranger modelo 2018. Entonces, según, digamos, para el impuesto a las ganancias, esto va a ser renta desde el punto de vista de la teoría de la fuente, desde el punto de vista de la teoría del incremento patrimonial, o no va a ser renta. ¿Qué les parece a ustedes? El sujeto
obtuvo una donación de una camioneta Ford Ranger. Ahí la compañera Kes dice que es del incremento patrimonial. ¿Por qué? Ahí el compañero también Joaquín Rodríguez nos dice que también es desde el punto de vista del incremento patrimonial. ¿Sí? Básicamente sí. Desde la teoría de la fuente no, porque no hay una fuente que genere ese ingreso. ¿Sí? Entonces, yo recibo una herencia. Pero desde el punto de vista patrimonial, sí, porque yo tenía, digamos, al momento cero, yo en mi patrimonio no tenía esa camioneta y al momento uno o al cierre del ejercicio sí la voy a tener. Entonces, hay un incremento en mi patrimonio. ¿Sí? Ahí Nadia Cardoso dice no hay fuente habitual, perfecto. Digamos, desde el punto de vista de la fuente no se considera renta. Desde el punto de vista del incremento patrimonial, sí. Después hay que ver si está grabado o no, que ya sería otro tema. ¿Sí? En este caso sí hay un incremento patrimonial, por ende sí es considerado que hay una renta, hay que ver si está grabado o no. Vamos a ver qué nos dice la solución. Entonces dice, el beneficio constituye un incremento patrimonial. No está alcanzado por el impuesto a las ganancias el enriquecimiento derivado de la herencia, al no cumplirse los requisitos establecidos en el apartado 2, inciso 1, de la ley de impuesto a las ganancias. Básicamente, no sé, no estaba compartiendo la pantalla, perdón. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Bueno, entonces lo que estaba leyendo básicamente era la solución, ¿sí? Que decía, el beneficio constituye un incremento patrimonial, sí, ya estaba más que claro. Pero dice que no está alcanzado por el impuesto a las ganancias, derivado de un enriquecimiento derivado de una herencia. ¿Por qué? Acá nosotros leímos hoy en la ley. En el punto 3, cuando habla de concepto de enajenación, dice, a los fines indicados en esta ley se entenderá por enajenación la venta, permuta, cambio, expropiación, aporte a sociedades en general, todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso. Siempre para el impuesto tiene que haber título oneroso, ¿sí? Entonces, por ende, los bienes que yo recibo en donación no son considerados rentas porque no hay, digamos, no hay, no es una operación realizada a título oneroso. ¿Estamos? Lo que nos habla el artículo 4 es el valor por el cual esos bienes van a ser incorporados a mi patrimonio. ¿Por qué? Porque también más adelante en la parte práctica también vamos a ver lo que es la justificación patrimonial. Por ahí me adelanto un poco, pero lo que tienen que tener en cuenta es que ese bien que yo recibo como herencia o donación, yo le tengo que dar ingreso a mi patrimonio, ¿sí? Yo, si bien no lo tenía al momento cero, pero sí lo voy a tener, o no lo tenía al inicio del ejercicio, pero sí lo voy a tener al cierre. Ese bien tiene que ingresar a mi patrimonio a un valor, ¿sí? Que por lo general es el valor al que tenía evaluado la persona que me lo dio, ¿sí? Si yo no tengo manera de tener ese dato, ¿sí? Entonces la ley me da otras alternativas, ¿sí? Pero básicamente, yo no lo tenía al inicio, pero sí lo voy a tener al cierre. Entonces, para el ejercicio siguiente, ese bien ya va a tener un valor ya al inicio, ¿sí? Entonces, yo no voy a tener que estar justificando todos los años porque se incrementó mi patrimonio en ese monto, en este caso del valor de la camioneta, porque en el ejercicio de incorporación es el único ejercicio que yo voy a tener que justificar, ¿sí? En el siguiente no, porque ya ese bien yo lo voy a tener al inicio, ¿sí? Entonces todos los años hasta que yo decida venderla o deshacerme de ese bien, va a estar en mi patrimonio al inicio y al cierre también. ¿Se entiende? Ya me extralimité un poquito más, pero sirve por ahí la aclaración para para más adelante en algunos prácticos. ¿Se entendió entonces cómo pide el ejercicio que se analice? Primero, si es desde el punto de vista, si es considerado renta desde el punto de vista de la teoría de la fuente o del incremento patrimonial. Y después también la solución dice si está grabado o no en algunos casos. Entonces, en este caso quedaría
que sí se considera renta desde el punto de vista de del la teoría incremento patrimonial, del pero incremento, no está alcanzado pero por no el está alcanzado. Ok, ¿sí? Entonces, este sujeto no va a pagar impuestos a las ganancias por esa donación, porque fue una donación, no fue a título oneroso, entonces no va a haber, no debería pagar impuestos a las ganancias por ok, ese incremento en su patrimonio, ¿sí? bien. Vamos al punto 2. Dice, obtiene ingresos como odontólogo por su prestación de servicios en un consultorio. Entonces, esto para ustedes es renta desde el punto de vista de la teoría de la fuente, desde el punto de vista del incremento patrimonial. ¿Qué les parece? Y desde el punto de vista de la teoría de la fuente, ¿Por qué? y porque hay habitualidad, o sea, se cumplen con los requisitos que se establecen acá en el artículo 2, Perfecto. Sí, sí. inciso A 1. ver, como les dije hoy, desde el momento en el que tiene el título de odontólogo, ya la Claro, fuente está habilitada. ¿Sí? bien. Perfecto. Acá el compañero con respecto, creo que fue el punto anterior, dice en el artículo 26 de las exenciones, en el inciso S, lo aclara. Eso es válido. Vamos un ratito al artículo 26, inciso S, como para ver qué nos dice ahí. Artículo 26 habla de las exenciones y acá enumera las exenciones, ¿sí? Nos dice artículo 26, están exentos de este gravamen y acá empieza a detallar todo. Vamos al inciso S, que es el que él nos plantea. Dice, están exentos las donaciones, herencias, legados y los beneficios alcanzados por la ley de impuesto a los premios de determinados juegos y concursos deportivos. Perfecto, ¿sí? Entonces, digamos, el que yo reciba una donación, una herencia o un legado, ya directamente está exento. Entonces, está dentro del objeto porque habla de un incremento en el patrimonio del sujeto, pero está exento según el artículo 26, inciso S. Muchas gracias por el aporte. Me parece que no estaba compartiendo la pantalla de nuevo, ¿no? Eh, entonces, ahí estaba. El artículo 26 de la ley, exenciones, dice, están exentos del gravamen y el inciso S, ahí dice, están exentos las donaciones, herencias, legados y los beneficios alcanzados por la ley de impuestos a los premios de determinados juegos y concursos deportivos. Entonces, eso se aplica para el bien recibido en herencia, legado o donación. Entonces, habíamos visto el punto B, que es el ingresos como odontólogo, y habíamos dicho que era considerado renta desde el punto de vista de la teoría de las fuentes, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la solución. Dice, si se encuentra alcanzado dicho ingreso por el impuesto a las ganancias y cumple con los requisitos enumerados en el inciso 2, en el artículo 2, perdón, inciso 1, de la ley de impuesto a las ganancias. Y el artículo 2, inciso 1, es justamente la teoría de la fuente. ¿Está? Si tienen alguna duda, me paran nomás y recapitulamos sobre lo que tengan dudas, ¿sí? Punto C. Venta de un inmueble afectado a la actividad que le reporta un beneficio de 200.000 pesos que fuera adquirido el 1 de enero del 2014. Entonces, venta de un inmueble que estaba afectado a una actividad que le reportaba un beneficio de 200.000 pesos. Entonces, a ver, en ese caso, la venta de un inmueble que yo lo alquilaba, eh, sería renta desde el punto de vista de la teoría de la fuente o desde el punto de vista de la teoría del incremento patrimonial. Desde el punto de vista de la teoría de la fuente, Desde el si me punto, dedico a, perdón. Sí, te escucho, perdón. sí, desde el punto de vista de la teoría de las fuentes, y es como mi actividad, si el mueble está, digamos, en su destino es el alquiler. Exactamente, a ver. Desde el punto de vista de la teoría de la fuente, digamos, el alquiler de inmueble sería como una ganancia o una renta, ¿sí? ¿Por qué? Ujú. Porque
el alquiler, digamos, está está la fuente, que sería el inmueble, esa misma está habilitada porque yo lo tengo en alquiler y es susceptible de una periodicidad, ¿sí? El alquiler mensual, bimestral, semestral, como fuera. Desde el punto de vista de la teoría de la fuente, ya dejaría de ser ganancias la venta de ese inmueble porque se agota la fuente, ¿sí? Ujú. Entonces, el agotamiento de la fuente ya no sería una renta desde el punto de vista de la teoría de la fuente propiamente dicha, ¿sí? Pero después la ley en el inciso, vamos a ver, la ley en el artículo 2, creo que era el inciso 4 o 5 que leímos hoy. Acá, artículo 2, inciso 5. Los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre ellos, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. Entonces, no estaría grabado por el inciso 1 porque la fuente se agota, en ese caso, Ujú. pero sí estaría alcanzado por el inciso 5. ¿Está? Entonces, desde el Bien. punto de vista de la teoría de la fuente, ya deja de ser un ingreso porque se agota la fuente, pero cae en el artículo, en el inciso 5 del artículo 2. Entonces, este resultado por la venta del inmueble no se encuentra alcanzado por el impuesto a las ganancias. No corresponde a la definición de ganancia establecida en el artículo 2, inciso 1 de la ley de impuestos a las ganancias. Al venderse el inmueble se extingue la fuente generadora de ingresos, ¿sí? Pero, como vimos, eso después cae en el artículo 5, que sí lo incorpora. O sea, desde el punto de vista de la teoría de la fuente, no es renta, básicamente. Lo Ajá. que, digamos, el enunciado es como bastante acotado porque pide que analice cada punto desde el punto de vista de la teoría de la fuente y de la teoría del incremento patrimonial. Del incremento patrimonial no es. De la teoría de la fuente sí, pero no sería renta porque se acaba la fuente, ¿sí? Nosotros, digamos, como para avanzar un poquito y profundizar un poquito más, digamos, a ver, si esto fuera una pregunta de examen, digamos, la respuesta sería no, no es considerado ganancias porque al venderse el inmueble se agota la fuente, por eso no estaría grabado por el impuesto a las ganancias, artículo 2, inciso 1, ¿sí? Pero, según el artículo 2, inciso 5, sí está grabado porque ese artículo, ese inciso establece que van a estar alcanzados la venta de inmuebles, cualquiera sea el sujeto que las realice. ¿Está? Profe, ¿puede ser Sí. que estén alcanzados los inmuebles que se vendan, que hayan sido adquiridos desde el año 2018 en posterioridad? Después vamos a ver bien ahí, digamos, con respecto al tratamiento. Por ejemplo, este inciso quedó habilitado después de la reforma. Hay un cuadrito que está muy bien explicado, digamos, creo que es para el próximo práctico, si no me equivoco, donde establece cuál es el tratamiento para la venta de inmuebles, porque, digamos, quedó como una zona emparchada, por decirlo de alguna manera, con los inmuebles a partir de la reforma, ¿sí? Entonces, justamente se va a dar el caso de que en el caso de la venta de inmuebles tengamos que analizar, digamos, qué impuestos debería pagar. Porque antes de la reforma, digamos, la venta de inmuebles que, digamos, que estaban afectados a alguna actividad generadora de ingresos, no estaban alcanzados, ¿sí? No pagaban impuesto a las ganancias, pero sí pagaban impuesto a la transferencia de inmueble, que era un impuesto como complementario, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo, si no pagaba impuesto a las ganancias, tenía que pagar el impuesto a la transferencia de inmuebles. ¿Está? Después, con la reforma de la ley, digamos, cambió y sí estaría grabado, pero como dice el compañero, a partir de determinada fecha. Porque ustedes acuérdense, las leyes no pueden ser retroactivas, ¿sí? Y menos las leyes de impuestos. No pueden tener digamos, porque violan uno de los principios fundamentales del derecho, que es la irretroactividad, ¿sí? Entonces, digamos, se crea un impuesto o en este caso se amplía un impuesto, pero no se puede ampliar para atrás. Entonces, los inmuebles que fueron adquiridos con anterioridad a la reforma tienen un tratamiento y los inmuebles que fueron adquiridos con posterioridad a la reforma tienen otro, ¿sí?
Perfecto, gracias, profe. ¿Puede ser que la respuesta que está acá sea con anterioridad, digamos, a que se establezca el inciso 5 del artículo 2? Puede ser. Sí, digamos, el práctico por lo general siempre es el mismo y se va ayornando o se van agregando cosas en función si hay o no reformas. Por ahí hay algunas cosas que quedan por ahí pendientes de ajuste, ¿sí? En todo caso, igual, cualquier duda o consulta que tengan en el foro, por lo general, si son, digamos, asiduos a usar el foro, por lo general, todo esto, estas cosas o por ahí inconsistencias que hay en las soluciones de los prácticos se plantean ahí y el profesor titular, que es el que, o los profesores titulares que son los que realizan digamos, la guía de prácticos y las soluciones, aclaran, digamos, y van corrigiendo también sobre la marcha, porque por ahí obviamente, digamos, al modificarse la ley, no se puede llegar o no se pulen todos los detalles en cuestión a la guía, ¿sí? Gracias, profe. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué nos decía? Entonces acá nos hablaba de la venta de un inmueble afectado a un beneficio y según esto, pero igual, de todas maneras, acuérdense que este caso particular o en este práctico particular pide que analicemos desde el punto de vista de la teoría de la fuente y desde el punto de vista de la teoría del incremento patrimonial nada más. Entonces, desde el punto de vista del incremento patrimonial no es ganancia y desde el punto de vista de la teoría de la fuente tampoco porque se acota la fuente. Nosotros nos fuimos un poquito más, ¿sí? Bueno, vamos al punto D. Dice, por su trabajo en relación de dependencia obtiene una remuneración mensual de 35.000 pesos. Entonces, para ustedes, ¿qué condición tiene eso? Y con este vamos cerrando y después vamos, seguramente, los otros puntos del práctico les voy a dejar como para que lo chequeen ustedes, vayan leyendo la guía, digamos, el planteo y vayan leyendo la solución para ver cómo se van manejando cada punto, digamos. Como les comenté, la idea es por ahí hacer un poco digamos, saltar un poco los prácticos de teorías. Me voy a como a apoyar en aquellos que son por ahí fundamentales para entender algunos temas y después los otros que considero que por ahí ustedes al leerlos, digamos, al leer la teoría y al leer el enunciado más la solución, es como más llevadero de entender todavía, ¿sí? Entonces, con respecto a este punto que decía, por su trabajo en relación de dependencia obtiene una remuneración mensual de 35.000 pesos. ¿Qué consideran ustedes? ¿Que es teoría de la fuente o teoría del incremento patrimonial? Teoría de la fuente de la compañera Romina Molinari dice teoría de la fuente, ¿sí? También la compañera Kess, también lo mismo. Digamos, sí, como habíamos dicho hoy, el trabajo en relación de dependencia es la misma fuente, ¿sí? Entonces, digamos, existe la fuente y existe una periodicidad y también está habilitada porque está contratado en relación de dependencia, ¿sí? Entonces, son los requisitos que la ley establece como para que se aplique la teoría de la fuente. Vamos a ver qué nos dice la solución. Punto D, este ingreso sí se encuentra alcanzado por el impuesto a las ganancias, cumple con los requisitos enumerados en el inciso 2, artículo 2, perdón, inciso 1 de la ley de impuesto a las ganancias. Y vieron, es como que cada punto lo va analizando desde esas dos perspectivas, ¿sí? Después, la clase que viene, acá está el cuadrito que les comenté con respecto a el tratamiento de la venta de inmuebles para el impuesto, ¿sí? Antes de la reforma y después de la reforma y también teniendo en cuenta el sujeto que las realiza, ¿sí? Entonces, la clase que viene vamos a resolver eso. ¿Alguna duda o consulta con respecto a lo que vimos hoy? ¿Sí, no?
Perfecto. Ahí el compañero dice que no. Digamos, entonces, como les comenté, por ahí si alguno se unió con posterioridad a que lo haya comentado, digamos. La idea, digamos, de las clases, estas son tutorías, digamos, la idea de las tutorías es ayudarlos y asistirlos, digamos, sobre todo para aquellos que es la primera vez que ven la materia y que por ahí están un poco desorientados en cómo encararla, ¿sí? La idea es, la tutoría es ayudarlos a todos en la parte práctica, ¿sí? Que por ahí, y también es lo que necesitan para poder regularizar la materia, aprobar los parciales que son prácticos y después el final es más teórico, ¿sí? Entonces, la idea es resolver los casos prácticos. Hay prácticos que son más simples que otros. La idea es, como les dije, centrarlos en aquellos que son meramente de liquidación. Todo aquello que son por ahí más de contenido teórico, con el apoyo del módulo de teoría, con el apoyo de la ley y el enunciado más la solución, deberían poder resolverlo. Si no, si tienen alguna duda, me dicen, profe, podemos ver tal punto de tal práctico que me generó esta duda o lo que sea, que en la solución por ahí no está muy claro. Entonces lo vemos, ¿sí? La idea es que ustedes, de su parte, tienen que leer la teoría, leer el módulo de teoría. Si tienen bibliografía, también acudir a la bibliografía, digamos, por ahí no se queden solo con el módulo. El módulo está muy bien explicado, pero por ahí hay algunos temas que pueden profundizar con alguna bibliografía. También leer la ley, ¿sí? Tienen que adquirir el ejercicio de leer la ley y manejar la ley, que, como les comenté, es una de la única herramienta que pueden tener al momento de rendir y, digamos, no es necesario por ahí memorizarse la ley, sino con que lean, entiendan y sepan dónde buscar cada tema. Les va a ahorrar muchísimo, digamos, a la hora de rendir sobre todo. A ver, 2 segundos que voy a leer acá unos comentarios que... Dice, yo entré tarde a la clase, pero quería saber si hay algún módulo o se estudia toda la ley. Sí, en la plataforma, dentro del material de estudio, está el módulo de teoría también para Juan Pedro Pozo, que consultó. Ahí me dice que estuvo claro, me gustó cómo encarar la clase, se entiende perfecto. Mi problema es que voy a tener que ver muchas partes porque estaba trabajando. Para la compañera Centurión. Sí, mira, el tema por ahí del horario que por ahí me decían, poner la clase después de las 20 o por ahí los sábados. También, digamos, es algo que no manejo yo y también, digamos, es todo un tema el coordinar la clase porque hay también otras materias. La idea es poner un horario que no se choquen con el dictado online de otras materias y también obviamente depende de la disponibilidad de cada tutor. Lamentablemente después de las 20 a mí se me complica mucho y los sábados también. Pero la idea es justamente que las clases queden grabadas, se suban al canal de YouTube. Yo les puedo pasar el link también para que las vean, si no las pueden ver en el momento que se dicta, para que las vean después. Y cualquier cosa me consultan. En la clase siguiente me consulta, profe, tengo una duda con respecto a un punto que se dio la clase anterior y lo vamos viendo, ¿sí? La idea es que la clase les sirva más a ustedes que a mí, ¿sí? Esta es la manera que por ahí di los años anteriores y es como que de la manera que más funciona y más le aporta a ustedes, ¿está? Después, ¿qué más? Dice que está en administración y... Ah, bueno, perfecto. Les voy a dejar mi mail. Entonces me escriben en todo caso, ahí les paso el mail. Es maborda@ucasal.edu.ar. Igual si no en el grupo de WhatsApp me piden el mail, me pasan y ahí les paso el material. Si no,
entre ustedes también, digamos, los que tienen acceso, si quieren compartirlo con los compañeros que por ahí no tienen acceso a ese material, también lo pueden hacer. Como les comenté, digamos, por ahí, para los que tienen régimen tributario de la licenciatura en administración, yo en mi learning tampoco tengo acceso, así que no sé si por ahí el programa es exactamente el mismo o es parecido. Por ahí las clases de esta materia les pueden llegar a ser de ayuda, digamos, para encarar régimen tributario. Yo estoy como tutor en Teoría y Técnica Impositiva 1, así que por ahí les puedo ayudar para el régimen tributario también. Yo no tengo problema en que estén presentes en la tutoría. Es más, me pasaron el listado desde coordinación como para ir para invitarlos, ¿sí? Les dejo claro de nuevo que las clases no son obligatorias, son optativas, digamos, la idea es que ayudarlos con un material de estudio más, digamos, ¿sí? 2 segundos que me quedé con los comentarios. Ah, perfecto, ahí ya le aportaron al compañero. Bueno, perfecto. Ahí le dejé mi mail y también, en todo caso, en el grupo también me pueden, si necesitan por ahí algún material que no puedan bajarlo del e-learning, me lo piden. Las leyes no estaban en el e-learning, sino que yo las bajé y se los paso como para que tengan acceso. Después, si quieren para los exámenes presenciales pueden llevar impresas o se pueden comprar las leyes, digamos, tienen de diferentes editoriales, Repar, La Ley, traen por lo general siempre las separatas, los compendios de varias leyes, que por lo general la de ganancias viene con la mínima presunta de bienes personales, la de IVA que también tiene aparte, como que también le es de utilidad, y aparte esas separadas los que tienen, aparte de la ley, tienen otro material complementario que por ahí le son de gran utilidad. Agregan decretos que vienen digamos, al tema con algunas leyes y demás, ¿sí? Yo les recomiendo que las compren y si no, las pueden bajar desde internet. Pueden entrar a Infolec, que es de acceso libre y gratuito, a bajar las leyes. Nada más que por ahí en Infolec no tienen la referencia que yo les mostraba hoy en esta ley de Repar, o por ahí siempre en las editoriales le agregan algún tipo de comentario o demás. Miren, con respecto a libros, ahí en el programa de la asignatura están los libros que recomienda la cátedra, ¿sí? Digamos, yo les recomendaría, digamos, a ver, tienen el módulo, les recomendaría, por ahí hay algunas leyes que son comentadas que también están buenas. En cuestión de material de estudio hay infinidad, digamos. También depende por ahí de la economía de cada uno. También, como les comenté, las leyes las pueden bajar de internet o pueden comprarse las separatas. El beneficio que por ahí tienen es que tiene algún comentario o demás. También hay, creo que es de Editorial Repar, hay como unos cuadernillos que trata cada impuesto y que por ahí es como comentarios a la ley y estructuran determinados artículos o temas con cuadros sinópticos que les ayuda mucho a entender más que nada, ¿sí? Esos no son tan caros como un libro de bibliografía de algún autor y son como más o menos para entenderlos y para estudiar sobre todo, son bastante útiles. Así que creo que son de Editorial de Repar, son como especie de leyes comentadas, por decirlo. No tienen el articulado, sino que directamente van estructurando por temas, dan explicaciones y arman cuadros sinópticos que la verdad que son, a la hora de estudiar, están buenos. ¿Está? Bueno, nos vemos el jueves que viene, ya hacia las 5 de la tarde, y bueno, cualquier cosa nos estamos comunicando por el grupo de WhatsApp. Que anden bien y gracias por estar en la clase. Gracias, profe. Hasta luego.